están a una décima parte de lo que están en otros países y otros que están 50, 60% encima de lo que está en otros países. Si no se corrige esta distorsión de precios relativos, ningún plan de estabilización va a ser sustentable. Estos precios relativos distorsionados, además, ya han venido causando mucho daño a la economía. Si uno mira las exportaciones de Argentina en los últimos 15 años y las compara con otros países de la región, encuentra que somos los últimos del pelotón. Si solo hubiéramos acompañado a Brasil, no a Perú, nuestras exportaciones hoy, en lugar de 80.000 millones de dólares, serían 120.000 millones de dólares, con los cuales los problemas de escasez de dólares que sentimos se verían de un modo absolutamente distinto. Parte de esta mala performance tiene que ver con el castigo a la producción de bienes exportables que significan o que han significado los impuestos, por ejemplo, el 35% de retención a la soja. Pero además esa distorsión de precios relativos ha producido efectos fiscales y a través de la vía fiscal efectos monetarios e inflacionarios. La dinámica de los subsidios es insostenible, pero está totalmente conectada con el tema de los precios relativos. Por lo tanto, si Argentina intenta estabilizar su economía, pero no corrige simultáneamente la notable distorsión de precios relativos que tiene, ese plan de estabilización va a ser un vuelo de gallina, no va a ser creíble. Porque además, Argentina para estabilizar no necesita solo, como Estados Unidos, o ni siquiera puede hacerlo a través de una vía como la de Estados Unidos, que es subir la tasa de interés. Lo que necesita es sacar de la cabeza de los argentinos el problema del dólar. Es decir, necesita un esquema en el cual la expectativa o la lectura de la realidad sea que el tipo de cambio dejó de ser un problema, está ahí, está cerca del equilibrio y ahí va a seguir. Para desdolarizar nuestras cabezas necesitamos resolver este problema simultánea o previamente. Bueno, ahí tienen una curva que muestra la caída de reservas muy pronunciada. Esa caída de reservas termina en una cifra algo por debajo de los 35.000 millones de dólares. Bueno, este gráfico no corresponde a la Argentina de hoy, sino corresponde al Brasil del año 98, principios del 99. Créanme que para Brasil tener en ese momento menos de 35.000 millones de dólares de reservas era un problema. ¿Qué hizo Brasil? No voy a detenerme demasiado tiempo a analizar esa experiencia, pero Brasil dejó flotar el tipo de cambio. Dejó flotar el tipo de cambio. Había mucho temor a que esa flotación generara una sobrereacción de los mercados. De hecho, el dólar pasó a cotizarse a más de 2 reales por dólar en algún momento de esa experiencia. Sin embargo, como el gráfico muestra, hubo un fenómeno de estabilización posterior a la devaluación muy significativo del real brasileño contra el dólar. El ajuste externo que hizo Brasil después de dejar flotar fue un ajuste moderado. El déficit de cuenta corriente que tenía lo corrigió en 5, 6, 7 mil millones de dólares. No generó una recesión con abrupta caída de importaciones para corregir el déficit de cuenta corriente. El nivel de actividad no se resintió significativamente, de hecho el PIB en el año 99 mostró un número levemente positivo, y ahí ustedes tienen un gráfico sobre el empleo. Ya en el año 2000 estaba creando empleos a muy buen ritmo después de haber dejado flotar en el año 99. Para nosotros la clave de esa experiencia exitosa es el cuadro de abajo de la derecha. Cambió totalmente su política fiscal. De tener prácticamente nada en superávit primario, pasó a tener un superávit primario superior a los 3 puntos del PIB de un año para el otro. Ese fue el ancla que usó Brasil. Tenía un ancla cambiaria hasta el año 98, pasó a un ancla fiscal, dejó flotar y la moneda no entró en una espiral indeterminada, sino que se acomodó perfectamente. ¿Por qué el ajuste externo fue suave? ¿Por qué ni siquiera tuvo una recesión Brasil en el año 99? ¿Por qué no tuvo que hacer un ajuste tan fuerte en la cuenta corriente, bajando fuertemente las importaciones? Porque el esquema de flotación cambiaria le permitió que hubiera un efecto compensador
que fue por el lado de la entrada de capitales, de la inversión extranjera directa, de la compra de acciones brasileñas a través de la bolsa. Ustedes lo que tienen ahí es el Bovespa en dólares y fíjense que después del golpe inicial de la devaluación y en poco tiempo, el precio de las empresas en Brasil, medido en dólares, sube muy significativamente. Esa entrada de capitales compensó y atenuó y suavizó muchísimo el efecto recesivo habitual de los ajustes devaluatorios. Creemos que esta experiencia hay que tomarla muy en cuenta para este gráfico sobre caída de reservas, que en este caso no es de Brasil 98-99, sino que es de Argentina y que se ha visto muchas veces hoy. ¿Qué sucede? Bueno, con los controles al cambio se abrió la brecha cambiaria. Gustavo mostró cómo hemos tenido muchas experiencias en el pasado con brecha cambiaria, pero una cosa muy importante es que cuando hay brecha cambiaria, el ajuste del sector externo demora muchísimo en efectuarse. Fíjense, Argentina, la participación de exportaciones e importaciones sobre el PIB o la participación de los sectores transables, industria, agro, etcétera, sobre el PIB, siguió cayendo después de la introducción de los controles. La forma genuina de resolver el problema externo en la Argentina es robustecer fuertemente los sectores vinculados al mercado mundial, aumentar significativamente la participación de exportaciones e importaciones sobre el PIB, lo cual es causa y consecuencia de un aumento de la participación de los sectores transables en la economía. La brecha cambiaria, yo diría que va en contra de la dirección adecuada para estas variables reales de la economía, como es la suma de exportaciones e importaciones o la participación de los sectores transables en el PIB. Bueno, está dicho que la experiencia brasileña nos indica que una posible salida a este problema de atraso cambiario y desdoblamiento cambiario o mercado paralelo que tiene la Argentina es replicar esa experiencia, para lo cual hay que estar decididos a lograr una fuerte recuperación del superávit primario. Hay que unificar los mercados cambiarios. Si el ajuste del sector externo se hace con sobrevida del mercado paralelo, el efecto de entrada de capitales que vieron en Brasil no se va a producir en la Argentina, y eso va a hacer que el ajuste sea más intenso del que sería necesario, y en parte todo esto debería reflejarse en un fortalecimiento de la demanda de pesos a través de reformas institucionales vinculadas con el Banco Central y el INDEC. Me salteo por el tiempo. Bueno, lo que vemos es que hoy, como dijo Gustavo, el gobierno está empezando a deslizar el tipo de cambio, está tratando de lograr una corrección gradual del problema del sector externo. En nuestra opinión, debido a que la corrección del tipo de cambio real no se va a producir significativamente, porque la inflación va a acompañar a la devaluación si ésta se produce en forma gradual, Argentina va a tener que, en un futuro no lejano, va a tener que optar por las otras dos opciones: o una fuerte devaluación en el mercado oficial, pero con sobrevida del mercado paralelo, con lo cual todo el ajuste se va a tener que hacer por el lado de las importaciones y por ende va a ser un ajuste recesivo, o un instrumento o una opción superadora, que es volver a unificar el mercado de cambios y flotar la moneda, en todo caso, con el ancla fiscal, de modo tal de que parte del efecto negativo sobre el nivel de actividad que puede producir una devaluación se compensa por la entrada de capitales a un tipo de cambio de equilibrio obviamente superior al actual. Pero para pensar en esa dirección hay que pensar en resolver los problemas genuinos detrás de las restricciones externas. El tema de la eliminación de trabas al comercio exterior y el acercamiento del set de precios relativos es un prerequisito para avanzar en esta dirección. Veíamos en la presentación de Guillermo Perry cómo Perú y Chile habían logrado estabilizar bastante bien y no apreciar demasiado sus monedas. Aparte de la cuestión fiscal, yo creo que el hecho de que sean economías muy abiertas y que si hay exceso de dólares que entran, muchos de esos dólares salen
por la vía de inversiones o importaciones que mejoran la tecnología, es una cuestión clave para la Argentina. También reformas en el mercado de trabajo que vamos a ver al final. En Argentina creemos que no se ha tomado conciencia de todo lo que la Argentina ha perdido al dejar el peso de ser una moneda que se pueda transformar libremente en otras divisas. Eso baja el valor de las garantías que las empresas argentinas puedan ofrecer en el mercado mundial y está generando una especie de involución a la época del trueque, donde el único crédito externo que podemos conseguir es contra bienes que podamos entregar a cambio de ese crédito, sea soja, sean tubos de acero o petróleo. Entonces, obviamente la normalización financiera externa es algo obvio, pero además pensamos que debe desdolarizarse la economía en el mejor sentido de la palabra, no compulsivamente, sino a través de crear incentivos en la cabeza de los inversores para que dejen de pensar en el billete. Pensamos que hay un título que vence en 2015, que es el Boden 2015, que podría ser una buena opción de inversión si el gobierno hiciera una corrección fiscal que le permitiera empezar a recomprar gradualmente parte de ese título, de modo tal de que no dejemos para 2015 un vencimiento de 5.800 millones de dólares, que es lo que hay que amortizar en ese momento, y que si no se resuelve va a generar permanentes dudas sobre la capacidad argentina de cumplir ese compromiso, lo mismo que el tema de la credibilidad del SER, que hay que restituirlo. Entonces, estamos en un escenario de atraso cambiario, pero ese escenario de atraso cambiario no creemos que se pueda corregir en forma gradual, por lo tanto se van a plantear las dos opciones. Si solo resolvemos por el lado del comercio exterior, pero sigue la brecha cambiaria, va a ser un ajuste mucho más severo, más recesivo. Y si además cualquier intento que se hace sin los prerequisitos básicos que decíamos antes, abrir más la economía, controlar mucho mejor la situación fiscal, el riesgo que hay es de que en el momento en el cual la situación no pueda resistir, el tipo de cambio pegue un salto muy por encima de lo que es el tipo de cambio que Argentina necesita para funcionar razonablemente. Si hay una sobrereacción, la principal víctima de esa sobrereacción va a ser la población vulnerable, la que vive al día, la que no tiene empleo, la que tiene empleos precarios. Y la segunda víctima va a ser la inversión, porque obviamente cuando un tipo de cambio se va muy por encima del equilibrio, el costo de hacer equipamiento se dispara, con lo cual el problema de la inversión tampoco se va a resolver. Lo mismo que si se intentara avanzar en unificar el mercado de cambio, pero no en forma sólida, consistente, si hubiera algún momento, alguna ventana de unificación cambiaria, pero sin los prerequisitos, todo el mundo diría, esto no va a durar, el gobierno en algún momento va a volver a los controles, lo cual sería una pésima noticia para el funcionamiento del mercado en esos días. Dentro de los prerequisitos y dada la importancia de la cuestión fiscal, lo que vemos es que es muy importante prestarle atención a la interrelación entre la transición política y lo que la economía verdaderamente necesita. Tenemos dos escenarios también en ese aspecto. Pensamos que la clave es lo que ocurra en el Congreso. Una opción es que el Congreso empiece a tratar leyes sobre cuestiones de Estado, lo cual va a ayudar muchísimo a la transición, pero la otra opción que no podemos ignorar como riesgo es que el Congreso se convierta en un ring en el cual se diriman pujas fiscales por la caja entre nación, provincias y municipios. Obviamente en este segundo escenario pensar en una unificación del mercado de cambios no parece muy indicado. Estoy terminando. Entonces, la última filmina muestra una cierta recuperación del precio de las acciones medido en dólares no oficiales, el Merval en el último periodo. La presentación de Bernstein mostraba que hay algún optimismo de mediano plazo en la Argentina. Ese puede ser un factor explicativo. Independientemente de cuál sea la causa, lo que decimos es que es absolutamente necesario alimentar ese optimismo de mediano plazo. ¿Cómo lo alimentamos? Como los argentinos en general hacemos
una sola cosa bien por vez. A principios de los 90 estabilizamos la economía, a principios de la primera década del 2000 creamos muchos empleos. Lo que decimos es que si hay que hacer o pensar una sola cosa por vez, lo que hay que pensar es en la inserción de Argentina en el mundo. Porque una vez que esa decisión política, esa política de Estado se adopte, todas las demás cosas van a venir como derivado. Si uno acepta ese desafío, inmediatamente se plantea el problema de la competitividad de las empresas, el tema de las pymes. Por lo tanto, una vez que uno acepte ese desafío, tiene que pensar cómo ayudar a que las pymes se formalizan, porque si las pymes se formalizan, el mercado de trabajo en Argentina, que es muy dual, con una informalidad que no se trasvasa a la formalidad y que por lo tanto hace que las presiones salariales deterioren el tipo de cambio mucho antes que la tasa de desempleo llegue a un nivel natural, la correa de transmisión para resolver esta dualidad del mercado de trabajo es políticas que permitan formalizar a las pymes, con incentivos fiscales obviamente, pero esa decisión se va a tomar con convicción el día que esté aceptado el desafío de la inserción en el mundo. ¿Por qué creemos que es posible que eso ocurra? Sencillamente porque parece muy difícil de explicar para cualquier dirigente político por qué estamos teniendo los problemas del sector externo, la escasez de divisas que tenemos en este contexto internacional, en esta situación de enorme cantidad de reservas externas que tienen los países vecinos. Por lo tanto, cualquier dirigente bien intencionado que se pregunte cómo no volver a tener un problema de este tipo en el futuro, va a tener que buscar por este lado las respuestas. Y todas las demás tareas que uno puede imaginar para esas políticas de Estado, pensamos que se van a organizar mucho mejor si se piensa a la economía superando el anquilosamiento del Mercosur, buscando acuerdos del tipo de la Alianza del Pacífico como instrumento catalizador del resto de las cosas. En la medida en que esto ocurra, va a ser posible salir de la trampa cambiaria. Salir de la trampa cambiaria no implica solo mejorar el superávit, las exportaciones, sino, como decía, compensar también por el lado de eliminar el mercado paralelo para que puedan entrar capitales. Si todo esto no ocurre, va a ser un nuevo fracaso de los argentinos y la principal víctima van a ser los sectores más vulnerables. Gracias. Concluye entonces este panel. Vamos a invitar a Ariel Brusadín, de la empresa Darplas y presidente de la Cámara del Plástico de Córdoba. Vamos a invitar también a Hugo Piace, presidente de Vitia, a Andrés Peñalba, vicepresidente de la filial Cuyo de Fundación Mediterránea, y a Fernando Arena, presidente de la empresa Inducom, para que sean quienes entreguen los reconocimientos a quienes han conformado este panel. Algunos ya se han retirado, pero bueno, con el aplauso nosotros vamos a hacer entrega del reconocimiento a quienes nos trajeron las reformas que la macro argentina necesita. El aplauso a todos, nuestro reconocimiento. Y queremos agradecer a todos los que han participado, queremos agradecer también a las empresas que permanentemente están apoyando cada una de las actividades de Fundación Mediterránea y fundamentalmente este aniversario. En la continuidad entonces de esta jornada
vamos a invitar ahora al licenciado Jonathan Kloner, de Relaciones Institucionales de la revista Punto a Punto. Él tendrá a su cargo la conducción de este bloque que ya comienza, así que ya nomás lo dejamos a Kloner entonces con el desarrollo y la continuidad en este preciso instante de nuestra edición número 36 de Fundación Mediterránea. Te escuchamos con atención. Adelante, por favor. Buenas noches. Yo simplemente vengo a presentar lo que sigue. Primero le voy a invitar a Diego Caniglia, director de contenido, quien va a moderar la próxima charla, director de contenido de Punto a Punto. Y ahora presentarlo, sí, al profesor titular del Departamento de Economía de la Universidad de Chile, quien está en ese rol desde diciembre de 2011, es doctor en Economía, a José de Gregorio. Y algunos datos simplemente para conocer algo más de su recorrido, contarles que se ha desempeñado como presidente del Banco Central de Chile entre diciembre de 2007 y diciembre de 2011. Antes había sido vicepresidente de la entidad. Durante el 97 y el año 2000 fue profesor y director de estudios de posgrado en el Centro de Economía Aplicada de la Universidad de Chile. En el 90 y en el 94 fue economista en el Departamento de Investigaciones del Fondo Monetario Internacional. Además también fue consultor de otros organismos internacionales como el Banco Mundial o el BID y las Naciones Unidas, además de empresas extranjeras. No quiero demorarnos mucho más, así que lo recibimos a José de Gregorio con un fuerte aplauso. Buenas tardes. Bueno, aunque se hizo referencia a lo largo de toda la jornada, nos vamos a meter de lleno en el tema de la inflación. González Fraga habló algo a la mañana. En el contacto que tuvimos con ustedes a lo largo del día también se habló de esa cuestión, pero me parece muy importante lo que vamos a escuchar ahora, porque el profesor de Gregorio no solamente fue ministro de Economía, Minería y Energía, y es un reconocido académico en su país, sino que fue presidente del Banco Central de Chile entre el 2007 y el 2011. Él lo va a contar en su exposición. En ese momento se esperaba una brecha de inflación normal para lo que es un país como Chile. Ese índice se disparó y esa experiencia que tuvo que vivir él fue algo que ha mantenido Chile durante los últimos 20 años aproximadamente. Por el contrario, aquí en Argentina, en los últimos 60 o 70 años, hemos tenido una inflación de 2 dígitos, salvo en algunos periodos muy particulares como la convertibilidad y el año 2003 o 2004, por ejemplo. Así que no los distraigo más, lo invito al profesor de Gregorio para que nos cuente su experiencia sobre las claves para mantener baja la inflación, la experiencia chilena. Buenas noches. Yo estaba planificado para partir diciendo buenas tardes, pero se ha atrasado bastante. Me han tratado de renegociar de que hable menos. Yo siempre digo que sí, sigo hablando hasta que me canso igual, así que no es muy creíble lo que digo. Y sin duda un honor y un placer estar aquí en este encuentro, que me habían invitado anteriormente, no había podido venir, pero sin duda Fundación Mediterránea y ERAL tienen una tradición muy importante, no solo para quienes seguimos la economía argentina, sino también es bastante ejemplar dentro de la región sus contribuciones que ha hecho a los temas de políticas económicas. Yo me voy a referir a 3 temas, voy a cubrir. Primero voy a hablar de algunos aspectos generales de los temas inflacionarios. En segundo lugar, voy a hablar un poco de la experiencia chilena y después voy a terminar con algunos comentarios finales que nuevamente voy a entrar a algunos pequeños temas, breves temas de la economía latinoamericana, pero obviamente voy a aprovechar cosas que Guillermo Perry ya ha dicho, así que voy a poder ir con algo más rápido. Algunas cosas generales respecto de la inflación.
Primero que nada, si uno quiere combatir la inflación, tiene que preguntarse qué es lo que causa la inflación. Y la causa de la inflación, bueno, desde Friedman siempre ha seguido de que es el aumento de la cantidad de dinero, pero la cantidad de dinero no crece por razones exógenas, simplemente porque uno decide aumentar. Hay algo detrás de eso. Y fundamentalmente hay dos teorías fuertes que uno dice. Primero, y en el caso de Argentina y en Latinoamérica lo conocemos bastante bien, es el impuesto de inflación. Es que la inflación ocurre porque hay necesidades de financiamiento. Y el financiamiento se hace por la vía de emisión y por la vía de inflación. Esto es fundamental si uno quiere terminar con la inflación, porque si uno quiere terminar con la inflación, tiene que terminar con las cosas fundamentales de la inflación. Pero hay otro problema que también es importante, que en economía le llamamos inconsistencia dinámica, pero es esta tentación que tienen siempre las autoridades de inflar. Cuando la gente tiene mucha deuda pública denominada en pesos, ¿no es cierto?, hay un incentivo de la autoridad a generar inflación. Con eso licúa la deuda y alivia su situación presupuestaria. También tiene una ramificación fiscal, pero es simplemente una incapacidad que tienen las autoridades de comprometerse a mantener la inflación baja. También sabemos que en épocas electorales los bancos centrales pueden tratar de generar sorpresa inflacionaria para crear un boom artificial. Por lo tanto, eso también es un elemento importante a la hora de preguntarnos qué es lo que hay detrás de la inflación y qué lecciones y qué deberíamos hacer si queremos eliminarla. Pero hay otra cosa que es muy importante en América Latina, lo voy a comentar en el caso chileno, pero también creo que en cierta medida pasa en Argentina durante los últimos 10 años y ha ocurrido en Brasil, y que es la inercia. Aunque no tengamos inflación, tenemos políticas que retroalimentan la inflación. ¿Y cómo lo hacemos? A través de indexación cambiaria, a través de indexación salarial. La economía, digamos, y nos pasó la historia de Latinoamérica y la historia de Chile. Chile no tuvo inflaciones de un dígito sino hasta el año 94, tuvo un par de episodios de un año en los 50 años previos, pero normalmente tuvo inflación alta, y era una economía acostumbrada a vivir con inflación de manera que estaba todo acomodado a vivir con inflación. Y el tipo de cambio subía permanentemente para validar la inflación pasada, los salarios también. Y en cierta medida yo creo que algo de eso tiene que ver las dificultades en países con Argentina para eliminar la inflación. Entonces, si queremos eliminar la inflación, ¿qué tenemos que hacer? Eliminar los orígenes de la inflación. La política fiscal, un banco central independiente, con objetivos muy claros, un objetivo de estabilidad de precios. Hay países que han descubierto que la manera de eliminar la inflación es con algún ajuste estadístico, pero la verdad que eso no es la forma de eliminar la inflación. Eso cambia la inflación medida, pero no la inflación efectiva, ¿no es cierto? Pero si uno quiere eliminar la inflación, uno tiene que hacer... La independencia de los bancos centrales es muy importante, porque, y en la medida que tenga dos cosas. Primero, está como objetivo estabilidad de precios, pero en segundo lugar, que uno rompa esta posibilidad de que el Banco Central se dedique a financiar por la vía de impuesto a inflación al fisco. El Bundesbank lo hizo después de la hiperinflación. Chile, cuya ley está imperada en la ley del Bundesbank, tiene prohibición de que el Banco Central financie al fisco. Es tan extremo que nosotros durante la crisis no podíamos tomar como colateral papeles del fisco, porque podía ser interpretado como una manera indirecta de violar la ley. Nosotros no podemos comprar papeles del fisco, una discusión ya más pedestre. Nosotros no podemos prestarle funcionarios al Banco Central, al fisco, porque es una manera implícita de financiarlo. Entonces es bastante rico. Pero cortar ese, y por otra parte, eliminar al Banco Central, sacarlo del ciclo político. Y con un objetivo muy claro, estabilidad de precios. Y esto es muy importante, existe mucha discusión de si debiera el Banco Central tener otros objetivos, si basta con la estabilidad de precios. Hay un tema que voy a hacer una mención al final, pero dado el tiempo yo creo que no me voy a detener mucho, que el tema de la estabilidad financiera es otro objetivo importante del Banco Central. No debiera perturbar la estabilidad de precios, pero el Banco Central tiene que tener un rol importante en materia de salvaguardar la estabilidad del sistema financiero. Y eso nosotros lo hemos aprendido en Latinoamérica, que hemos tenido muchas crisis financieras y obviamente los bancos centrales están al centro de esta responsabilidad de que no haya crisis financiera, porque entre otras cosas los bancos centrales no nacieron por estabilidad de precios, los bancos centrales nacieron como prestamistas de última instancia. Ahí fue cuando se forman bien los bancos centrales como prestamistas de última instancia y por lo tanto, si van a prestar en última instancia, tienen que preocuparse de a quién le prestan y en qué condiciones están. Entonces, pero la estabilidad financiera. Pero si hay algo que hemos aprendido en economía y que sabemos y que hay bastante acuerdo, es que no se puede con inflación aumentar la actividad económica, el PIB, de manera permanente. ¿No es cierto? Hay muchas teorías, no me voy a detener, pero la inflación, si algo
si hay algo que sabemos que es altamente probable, todos estos temas en economía son discutibles, ¿no es cierto? Pero es que tener una baja inflación, tener estabilidad de precios, ayuda a crecer más en el largo plazo. Por lo tanto, la contribución de los bancos centrales en tener la inflación baja es precisamente generar generar la posibilidad de que la economía crezca más. No es lo que va a hacer que la economía crezca más, ¿no es cierto? Pero por lo menos no le va a restar capacidad de crecimiento a la economía. Y como yo escuchaba en unas presentaciones anteriores, los empresarios nos van a estar todo el día dedicados a cuidarse de la inflación o al manejo financiero o a manejar la volatilidad que se produce en un ambiente inestable y se van a poder dedicar a aumentar la productividad. Pero dado que nosotros sabemos que no con más inflación como se pensó en los años 60, en los años 50 y los años 60, que uno con algo más de inflación podía tener una tasa de desempleo más baja, eso nosotros hemos sabido que no solo no es posible, sino que lo importante es que un ambiente de estabilidad de precios, un ambiente de estabilidad inflacionaria, lo que consigue también es estabilidad del ciclo económico, estabilidad de la actividad y del empleo. ¿Y por qué es esto? Porque precisamente la estabilidad de precios evita que la economía vaya a ciclos de ajuste y ciclos de desajuste, o sea, de ciclos de boom muy exagerados, ciclos de recesión, porque el Banco Central se anticipa mantener la situación estable por una razón muy sencilla, y esto no podría hablar mucho, ¿no es cierto? Pero la inflación ocurre en un país relativamente estable cuando la economía está creciendo mucho, mucho más allá de su potencial. El potencial puede ser bajo. Brasil hoy día tiene inflación creciendo cerca del 2%, es porque no tiene más capacidad. No es por maldad del Banco Central, es porque no tiene más capacidad. Y si quiere crecer más, tiene que hacer reformas y preocuparse que la capacidad suba, pero no lo va a hacer a través de la política monetaria. Entonces, cuando los países están creciendo más allá de su capacidad, empieza a generarse inflación y hay que bajar la inflación. Por lo tanto, si uno estabiliza la inflación, también va a estabilizar el ciclo. Pero cuando uno diseña y cuando uno toma decisiones de política monetaria, tiene que estar considerando que las decisiones de política monetaria tienen costo. No es gratis bajar la inflación, uno tiene que desinflar la economía. Y desinflar la economía es subir el desempleo, ¿no es cierto? Como por el contrario pasa cuando se disminuye el desempleo. Entonces uno tiene que manejar este trade-off entre inflación y desempleo de corto plazo, y precisamente en un esquema creíble esto se puede. Agregarles otros objetivos al Banco Central, y todos mencionan a la FED. ¿No es cierto? La FED tiene un objetivo razonable, es parte de su acta, no le acomoda excesivamente, pero han logrado no ser el centro, dice, mantener un empleo sostenible en el largo plazo. Es como un objetivo general, pero no es que van a conducir la política monetaria de acuerdo a lo que está pasando con el desempleo. Por una razón, una sola razón que a mí siempre me inquieta. Cuando uno dice lograr el pleno empleo, nosotros no sabemos cuál es el pleno empleo. No sabemos, los economistas podemos tener discusión larguísima, años. Sí sabemos cuando la inflación es 2%, cosa de tener buenas estadísticas, y uno dice, es 2%, ¿no es cierto? Y de esa manera, la política monetaria, que tiene que ver con la inflación, si logra estabilizar la inflación, va a lograr también estabilizar el empleo en torno al pleno empleo. Hay quienes quisieran poner objetivos de tipo de cambio, o hay quienes quisieran poner objetivos redistributivos, ¿no es cierto? Que son objetivos absolutamente legítimos, poner la equidad, pero no corresponde al Banco Central, no tiene instrumentos para poder hacerlo. Por lo tanto, no tendría mucho sentido pensar que el Banco Central pueda tener ese objetivo. Lo único que hace es confundir su función, restarle credibilidad y no poder hacer bien lo que puede hacer, que es estabilizar la economía, más todas estas cosas respecto de la estabilidad financiera. ¿Y cómo se implementa en Chile, en Colombia, en Perú, en Brasil, en México la política monetaria? En lo que hoy día conocemos como las metas de inflación flexible. ¿Qué significa eso? El Banco Central tiene un objetivo de inflación, pone una meta, define un rango. En Chile hicimos 3% y queremos estar la mayor parte del tiempo entre 2 y 4%. La mayor parte del tiempo, porque uno no tiene control sobre las cosas que pasan en el corto plazo, como les voy a mostrar después. Y cuando uno hace eso, además, dice, no lo quiero cumplir en cada momento. Yo me doy un periodo. Y el periodo que nos damos en Chile y en la mayoría de los bancos centrales son 2 años. Mediano plazo, ¿por qué? Porque hay un costo de devolver la inflación. Si la inflación sube mucho, por mucho entiendo 5%, 7%, entonces uno dice, lo voy a volver a mi objetivo en un plazo de 2 años y voy a seguir una política monetaria para estabilizar, porque reconozco que tiene costo volver a la inflación y por eso no lo hago en 6 meses, ¿no es cierto? Entonces eso yo creo que... Y otra cosa que es muy importante en el tema
así como temas generales. En estos esquemas de meta de inflación uno tiene un objetivo, que es la inflación, ¿no es cierto?, con lo que va a estabilizar la economía, va a estabilizar el empleo, ¿no es cierto?, y tiene un instrumento, normalmente en la tasa de interés. Por lo tanto, desde el punto de vista cambiario, lo recomendable, lo razonable es flexibilidad cambiaria. ¿Por qué? Porque sabemos nosotros en economía una cosa, que un banco central en una economía financieramente integrada, relativamente integrada, ¿no es cierto?, no puede manejar la política monetaria y el tipo de cambio. En Argentina lo conocieron ustedes. Cuando uno decide fijar el tipo de cambio, perdió el control de la política monetaria. Entonces tiene que ajustar toda la política monetaria a las necesidades cambiarias. Si uno quiere tener manejo sobre la política monetaria, quiere poder subir y bajar la tasa, tiene que permitir que el tipo de cambio fluctúe. Pero el tipo de cambio flexible es particularmente importante en las economías latinoamericanas y en el mundo en desarrollo, porque el tipo de cambio actúa, absorbe los shocks. Somos nosotros economía que tiene fluctuaciones de las condiciones externas muy